Claro, una de las cosas que habría que hacer es ver más personajes como Saracondegui, que es un personaje interesante, porque es alguien junto con Domingo Elías, que es el hacendado de Ica, es el otro empresario clave de esa época, que te enseña cómo se pasa de la república a la colonia, es decir, cómo cambias de un régimen radicalmente haciendo negocios. Cuéntanos un poco esa historia, por favor, para que la gente que no ha leído el libro, porque en realidad es muy interesante la historia de Claro, Saracón. o sea, Julián de Saracondegui es uno de los, digamos, comerciantes que llega tarde, que aparece a fines del siglo XVIII, ¿no? Y comienza a hacer fortuna con el comercio de cabotaje y el naviero, y logra tener fortuna, y con esa fortuna logra tener una posición importante en el Tribunal del Consulado, que es, ¿no? Que es la reunión, la asociación de comerciantes que había durante el periodo colonial. Esa asociación de comerciantes es fundamental porque son los banqueros del Estado. Uh-huh. Son los que financian el fisco, son los que le prestan al virrey, son los que pagan los impuestos por adelantado para conseguir una serie de privilegios. Claro, para conseguir una serie de privilegios después no lo hacen gratis, ¿no? Rutas comerciales, etcétera, monopolios, o sea, sí, es un sistema mercantil, ¿no? Pero que son claves, y entonces esos personajes son los que tienen una posición ambivalente frente a la independencia, porque claro, ellos dependen del Estado colonial. Si el Estado colonial desaparece, ¿quién les va a pagar su deuda? ¿No? Entonces la independencia para ellos es un problema. Al final tienen que apoyarla porque, bueno, ya queda claro que hacia ahí va a ir todo, ¿no? Y como son hombres de negocios, se adelantan o sea, no esperan al final para hacer el cambio, ¿no? Entonces, claro, Saracondegui es de estos personajes que pierde dinero con la independencia, lo vuelve a rearmar, ¿no? Y comienza a hacer nuevamente con el negocio de cabotaje. Y aquí explico porque claro, eso no se sabe. El negocio de la navegación de cabotaje en el Perú es la forma de comercio más importante, porque como los caminos son malos, tanto los costeros como los de la sierra, y están llenos, como no hay policía, o sea, a veces viene la parte institucional, recién teníamos Policía Nacional en 1921 o algo así, ¿ya? Entonces, es muy fácil que te roben. Yeah, claro. Entonces, el camino por tierra no es el más adecuado, no hay transporte, no hay ferrocarril costa a costa, los ferrocarriles de penetración nunca se terminan de hacer. Entonces, claro, tú lo que haces es navegas de puerto pequeño en puerto pequeño. Entonces, el Perú era un país de pequeños puertos. Uh-huh. Y entonces estos comerciantes tienen una pequeña flota, que es la que los ayuda a hacer negocios. Y entonces van, por ejemplo, ¿no? ¿no? Del Callao a otro puerto de Ica, o sea, ¿no? Hacia el sur, hacia Arequipa, etcétera, y luego igual hacia el norte, en varias, como caletas, ¿no? Y así van llegando. Entonces, eso es lo que les permite a ellos hacer negocios. Y hacen negocios grandes y pequeños. Entonces, Saracondegui es un gran comerciante, pero si tiene que vender cosas al por menor ¿no es cierto?, en Ica, no tiene ningún problema en hacerlo. ¿Ya? Y ellos, para financiarse, cuando llega la independencia, porque se dan cuenta que la competencia ahora va a ser con las casas comerciales británicas, con las casas comerciales francesas, hacen algo extraordinario, o sea, y muy simple. Mandan a un compañero, a un amigo, que es el caso de Manuel Argumanis, por eso sabemos de Saracondegui, porque Manuel Argumanis deja el diario, ¿no? Y entonces sabemos de él porque comienza a hablar todo el tiempo de su socio Saracondegui, y lo que hacen es poner una casa comercial en París, con base en París, para poder pedir préstamos a los bancos parisinos. Porque acá no les da. Claro, aquí nunca iban a conseguir préstamos, y por eso no iban a poder competir. Entonces son brillantes, ¿me entiendes? En manejar los Collins de Panamá, estos así. Exacto. Es como poner tu negocio en Panamá o en Barbados o en Jamaica para poder conseguir crédito. Entonces esa es la idea. Y claro, esta casa comercial que ponen en París en realidad es el departamento de Manuel Argumanis, o sea, no es nada más. ¿Ya? Y Argumanis consigue el dinero y consigue cosas para importar, ¿no? Y entonces se convierte en una casa de exportación e importación. Claro, esa casa comercial está inscrita con razón social en Francia y es la que hace el comercio con la Casa Saracondegui de Lima. ¿Ya? Y esa es la idea. Y luego lo que hacen ellos, o lo que hace Saracondegui y Argumanis, es ir a Cerro de Pasco, porque se dan cuenta que la minería es un negocio
y que el problema de la minería colonial, que eso lo ha trabajado Carlos Contreras, es que no pueden sacar el agua, que les faltan instrumentos, que no tienen dinero para contratar mano de obra, porque la mano de obra ahora es libre y hay que pagar, no tienen, ¿no? Y falta un montón de capital de trabajo, y ellos pueden dar ese capital de trabajo. Entonces, claro, deciden invertir en minería, y ahí es donde entran con otro socio, que es Candamo, que es un inmigrante chileno que está invirtiendo en ferrocarriles, y que, claro, necesita plata y decide invertir en el comercio para conseguir ese dinero, ¿no? Y Candamo se va a convertir en el empresario más rico del Perú. Sí, sí, ¿Ya? Conocido, sí. Entonces, pero está en alianza con Sarkozy, y claro, y luego lo que hacen es invertir en minería, en Cerro de Pasco. Les va más o menos, no les va tan bien porque la minería no levanta, ¿no? Pero, y luego lo que comienza a ver Sarkozy es que cuando comienza lo del guano, comienza a competir con las casas comerciales y logra quitarle una concesión a Gibbs por un tiempo. O sea, no es una... Eso implica, eso no es poca cosa, porque implica conseguir una flota. El Estado se financia con endeudamiento, o sea, implica volver a ser prestamista del Estado, pero este Estado es más inseguro que el colonial. Claro, Entonces, el riesgo todo el tiempo. Claro, el riesgo de prestarle es mucho mayor. Entonces, implica que tienes que tener una espalda financiera. Implica poder poner tus productos en Estados Unidos, que tampoco era fácil, porque le quita la concesión por un año, ¿no? Pero no es nada fácil la concesión norteamericana, ¿no? Claro. Luego tiene la concesión en sitios más pequeños. Y luego invierte en azúcar. Pero todo eso lo hace en base a préstamos y en base a hacer una ruleta de préstamos, y para eso invierte en el banco, ¿no? Que crean el Banco de Lima. Entonces, o sea, tú ves el inicio de lo que podría ser un grupo económico de los años 80, ¿no? Capital comercial, capital financiero, invirtiendo en extractivas, o sea, minería y en eso. Entonces, por eso decía, Saracondegui es un buen ejemplo, ¿no? De cómo va a ser el devenir del empresario peruano. Claro, el problema con Saracondegui es que quiebra en la crisis de 1875, ¿no? Es el modelo que se toma después, en realidad, claro, a nivel de grupos, que siempre tenías tu banco o tu entidad financiera que te financiaba porque el Estado estaba peleado con la deuda de fuera, no podía sacar dinero fuera. Y, sí. Claro, que pones que haces una asociación con una banca extranjera para conseguir financiamiento, es parecido al modelo Saracondegui. Por eso me parece un personaje muy interesante, ¿no? O sea, porque Candamo es el otro y Domingo Elías son los otros, digamos, los tres grandes empresarios de ese momento serían ellos.